No hace falta comprar un árbitro para corromper el fútbol, basta con controlar el sistema. Durante décadas, el Fútbol Club Barcelona convivía en una relación financiera con uno de los hombres más poderosos del arbitraje español, José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Más de 7 millones de euros en pagos sin contrato, sin informes documentados, sin lógica deportiva aparente. El club más laureado de la última era tenía un nexo directo con el núcleo del poder arbitral. ¿Era asesoría o era una forma sutil y constante de influir en decisiones invisibles que cambiaban el destino de una liga entera? Mientras Messi ganaba balones de oro, mientras Guardiola era el apóstol del juego perfecto, mientras el Barça levantaba Champions con el logo de UNICEF en el pecho, una red de poder, favores y silencios operaba dentro del sistema. Esta no es la historia de un soborno aislado, es la historia de un modelo, de un método, de un sistema diseñado para proteger al más poderoso. Para entender el caso Negreira, hay que retroceder varias décadas, mucho antes de Messi, mucho antes de Guardiola, cuando el fútbol español aún se movía entre cafés, llamadas telefónicas y sobres bajo la mesa. En los años 70, el árbitro, Medina Iglesias, denunció públicamente un intento de soborno por parte de Xavier Amat, directivo del Fútbol Club Barcelona. El escándalo fue sonado, pero el club no recibió sanción alguna. La historia se repitió en los años 80. Esta vez, el colegiado, Anastasio Mayoral, apuntó directamente a Antoni Pagès, hombre de confianza del presidente Núñez. De nuevo, la impunidad fue absoluta. Aquellas denuncias dejaron un mensaje claro. Podía intentarse, y si no salía bien, no pasaba nada. En 1992, tras el célebre Tenerifazo, que le arrebató la liga al Real Madrid, surgió un episodio oculto durante años. Luis Milla, exjugador blanco, confesó haber recibido una llamada sospechosa de un ex compañero culé, pidiéndole que forzara un penalti y se hiciera expulsar. Una segunda llamada nunca se produjo, y el escándalo fue tapado gracias a la intervención del periodista José María García. Para Núñez, aquello fue una lección. Influir sobre individuos era arriesgado. Controlar el sistema era más seguro. Un año después, el 15 de marzo de 1993, José María Enríquez Negreira, ex árbitro, asistente personal de Sánchez Arminio y hombre de confianza del poder arbitral, fue nombrado vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Desde entonces, no solo participaba en las designaciones, también influía en ascensos, castigos y clasificaciones internas. Su hijo, Javier Enríquez, asumió una función discreta pero clave: escoltar a los colegiados, acompañarlos en sus viajes, resolver sus dudas y, según los informes judiciales, también registrar sus preferencias. El sistema empezaba a tomar forma. Ya no se trataba de sobornar árbitros, se trataba de controlar quiénes subían, quiénes bajaban y quiénes arbitraban a quién. En 2003, Joan Laporta llegó a la presidencia del Barça con una promesa de renovación total. Una nueva era de modernidad, transparencia y éxitos deportivos. Pero tras esa fachada progresista, se consolidó un sistema opaco que llevaba años en construcción. Apenas un año después, en 2004, el club comenzó a realizar pagos regulares a una empresa llamada Dasnil 95 SL, propiedad de José María Enríquez Negreira. El concepto oficial era asesoramiento técnico arbitral, informes, videos, análisis de colegiados. En realidad, muchos de esos eran reciclados, impersonales o directamente inexistentes. Entre 2004 y 2010, el Barcelona pagó más de 4.5 millones de euros a Negreira. El flujo de dinero se mantuvo constante, sin ningún contrato firmado y sin ninguna auditoría interna. ¿A cambio de qué? Negreira, como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, no podía interferir directamente en el campo, pero sí podía influir en quién arbitraba a quién, qué árbitros ascendían y cuáles quedaban fuera del sistema. El propio Negreira lo admitió en sede judicial. El objetivo era asegurarse de que no perjudicaran al Barça. No mejorar al equipo, no competir con justicia, sino garantizar que el sistema nunca les fuera en contra. El ciclo Rijkaard se coronó con 2 ligas y una Champions, pero las bases de la era Guardiola ya estaban en marcha, con el sistema aceitado y con la estructura arbitral completamente alineada. La llegada de Pep Guardiola en 2008 marcó un antes y un después en la historia del Barcelona. Tripletes, sextetes,
Fútbol de Autor, un equipo que enamoró al fútbol y transformó la forma de jugar. Pero mientras el balón circulaba como un reloj suizo, otro engranaje, menos visible, también funcionaba a la perfección: el sistema arbitral español. Porque entre 2008 y 2018, el club mantuvo pagos sistémicos a José María Enríquez Negreira y a su entorno. Más de 7 millones de euros a través de empresas como Dasnil 95 SL y posteriormente Nilsat 2000. Pagos sin contratos, sin control interno, sin informes documentados, sin licitación y sin que nadie, ni dentro ni fuera del club, preguntara por qué. Negreira tenía el cargo del vicepresidente oficial del Comité Técnico de Árbitros y su influencia estaba más viva que nunca. Seguía vinculado a las entrañas del arbitraje español, a través de relaciones personales, favores y una red de lealtades internas. En este periodo, su hijo, Javier Enríquez, se convirtió en figura clave. Su rol era discreto, pero estratégico. Acompañaba a árbitros en sus desplazamientos, tomaba nota de sus preferencias, mantenía contacto directo con colegiados en activo. Tenía una escuela de árbitros en la que formó a los siguientes árbitros en activo: César Sotogrado, Javier Arbeloa Rojas, David Medié Jiménez, Iñaki Vicández Garrido y Oliver de la Fuente. Y según los informes judiciales, también evaluaba su afinidad con ciertos estilos del juego. La dinámica era clara. Ya no se trataba de manipular decisiones puntuales, se trataba de influir en la estructura completa: quién ascendía, quién se mantenía y quién desaparecía del radar. Y todo esto ocurría bajo el techo de la Real Federación Española de Fútbol, dirigida con mano de hierro por Ángel María Villar durante casi 30 años. Villar era más que un presidente, era una institución en sí mismo. Su control sobre los órganos federativos era absoluto. Designó a sus hombres de confianza en cada área, desde la dirección de competiciones hasta el Comité Técnico de Árbitros. Uno de ellos fue Victoriano Sánchez Arminio, presidente del CTA durante más de 2 décadas. Un perfil hermético, poco mediático, pero clave en la arquitectura del poder arbitral, y justo bajo él, Negreira. El sistema se retroalimentaba. El Barça pagaba a Negreira. Negreira mantenía acceso a las entrañas del comité. El comité operaba bajo la tutela de Arminio y Arminio respondía directamente ante Villar. Era un círculo de confianza donde todos se conocían, todos se protegían y nadie filtraba nada. Los árbitros, muchos jóvenes y aspirantes, sabían que una carrera se podía construir o destruir con una sola evaluación, y esas evaluaciones pasaban por los despachos de José María Enríquez Negreira. En paralelo, el relato mediático protegía el mito. El Barça de Guardiola era visto como el epítome del fair play, una referencia del fútbol limpio, formativo y ejemplar, con el logo de UNICEF en el pecho, como si fuera un sello de inmunidad moral. Y mientras tanto, el flujo de dinero continuaba. Nadie dentro del club lo detuvo, ninguna auditoría interna lo cuestionó, ningún directivo de la federación lo investigó, ningún miembro del comité técnico lo denunció. Porque en el fútbol español, la corrupción no se presenta con maletines y billetes en efectivo, se esconde en contratos simulados, en informes inexistentes, en ascensos arbitrales decididos por afinidades y no por méritos. Mientras el Barça levantaba Champions, ligas y copas, el sistema se encargaba de que ningún árbitro incomodara demasiado, y si lo hacía, simplemente desaparecía del mapa. Una prueba evidente de ese desequilibrio es el dato de que durante más de 2 años, específicamente 78 jornadas, aún sin el VAR en el campeonato, al Barça no le pitaron un solo penalti en contra. Además, el Barça pasó 1 año y medio sin ser sancionado con una expulsión, específicamente 59 partidos consecutivos, entre octubre de 2015 y abril de 2017. Todo esto sumado al saldo arbitral durante esos años. Entre 2004 y 2018, coincidiendo con los pagos a Negreira, el Barcelona acumuló un saldo neto de más 71 penaltis y más 48 expulsiones a favor. El Real Madrid, en cambio, tuvo un saldo neto de más 58 penaltis y menos 7 expulsiones. Una diferencia abismal, no en el talento, no en el juego, sino en las decisiones que marcan partidos. Porque cuando el sistema está diseñado para no perjudicarte, las decisiones dudosas, los errores arbitrales y las jugadas grises siempre caen de tu lado. Durante años nos contaron que el Barça lo ganó todo gracias a su estilo, a su cantera, a su identidad. Y sí, hubo talento,
Hubo excelencia, pero también hubo algo más. Una estructura invisible que operaba desde la sombra, pagos millonarios sin contrato, un vicepresidente arbitral a sueldo y un sistema de ascensos, castigos y designaciones que parecía hecho a medida. Y todo bajo el silencio cómplice de una federación que nunca preguntó y de un entorno mediático que eligió mirar hacia otro lado. Esto no es un caso aislado, fue un modelo, una ingeniería del poder, una forma de controlar el sistema sin necesidad de corromperlo de forma directa. No hubo VAR, no hubo control financiero, no hubo transparencia. Lo que sí hubo fue silencio, institucional, mediático y arbitral. Y mientras la historia oficial construía una leyenda, la realidad escondía una grieta profunda en la credibilidad del fútbol español. Hoy la gran pregunta es inevitable. ¿Puede considerarse limpio un ciclo sostenido por pagos ocultos al poder arbitral? ¿Dónde termina el mérito y dónde empieza la manipulación estructural? El caso Negreira no es solo un escándalo, es un espejo. Y si nadie asume responsabilidades, entonces el mensaje es claro. En España no necesitas comprar árbitros, solo necesitas asegurarte de que nadie se atreva a preguntar.